Hola. En esta mi última sesión voy a hablar sobre salvaguardias. Salvaguardias también se le denominan medidas de emergencia. El Telecan las llama medidas de urgencia. La OMC las llama de emergencia. La legislación de Estados Unidos las llama cláusulas de alivio. En México el Telecan habla de salvaguardias, en fin. Lo que quisiera empezar es, estas son medidas, ¿qué quieren decir todos estos términos? Estas son medidas extraordinarias. Es un último recurso que tiene un productor nacional ante el aumento de las importaciones de un producto a su mercado. Pero ustedes pudieran pensar ahora que al final es un contrasentido al comercio. Como ustedes van a ver más adelante en sus clases de prácticas desleales, una práctica desleal es donde un productor o el gobierno cometen algo desleal, ya sea mediante artificialmente bajar los precios o mediante otorgar subsidios. En este caso, nada ha hecho el exportador. Simplemente ha aumentado sus exportaciones. Y esto habla de un contrasentido al mismo comercio. O sea, si al final, ¿para qué firmamos tratados? Los que los tratados hacen es fomentar el comercio. Las medidas de salvaguardia representan un contrasentido a la liberalización comercial. Y precisamente por eso se encuentran tan estrictamente reguladas. Es un recurso último que tiene un productor nacional ante el aumento de importaciones de otro país, de un producto. Y que por lo tanto le causen estas importaciones, o le amenacen causar un daño a esa industria. Hay dos tipos de salvaguardia. Las primeras, las bilaterales, esas se encuentran pactadas en todos los tratados de libre comercio. Me atrevo a decir que en la gran mayoría de tratados de libre comercio tienen un capítulo específico de temas salvaguardias. Ejemplo, el Telecan, el capítulo 8, regula este tema. Pero también existen lo que denominamos como salvaguardias globales. Estas son salvaguardias que aplicas conforme a las reglas multilaterales, en especial conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En particular, el artículo 19 y el Acuerdo sobre Salvaguardias. Lo que hacen estas normas es dar los supuestos mediante los cuales tú puedes imponer una salvaguardia. ¿Cuáles son los requisitos? Para imponer una salvaguardia necesitas cumplir con 3 elementos. El primero, tiene que haber un aumento de las importaciones. Este aumento puede ser en términos absolutos o en términos relativos. En términos absolutos, básicamente tú ves un aumento en las importaciones. Pero pudiera darse el caso en que las importaciones se mantienen. Pero esas importaciones, a pesar de que se mantienen, cada vez más ocupan más del consumo. Ocupan más parte del consumo. Es decir, a pesar de que las importaciones se mantuvieron igual, estas llegaron a ocupar mucho más del consumo en cada año. Y para darles un ejemplo, imagínense que durante 3 años un exportador de sombreros exportó 1000 sombreros cada año. Si ustedes reflexionan sobre lo que acabo de decir, pues si exportó 1000 sombreros cada año, claramente no hay un aumento de las importaciones. Se importó lo mismo. En términos absolutos no. Pero ¿qué tal si yo les digo que el año 1 el consumo de sombreros en México fue de 2000, el año 2 fue de 1500 y el año 3 fue de 1100? Como se pueden dar cuenta, estos 1000 sombreros importados cada vez formaron más parte ¿de qué? Del consumo nacional de sombreros. Fueron desplazando, mientras que en el primer año representaron el 50%, en el último año representaron casi el 90% de sombreros.
lo cual te dice que hubo un aumento en términos relativos. Este aumento tiene que ser importante, no cualquier aumento, tiene que ser un aumento fuerte. ¿Cómo se juzga? Es caso por caso, es difícil, eso se tiene que ver a la luz del caso que tengas. El segundo elemento es el daño o amenaza de daño. El acuerdo de salvaguardias define daño como un menoscabo significativo en la rama de producción nacional. ¿Qué es lo que tratas de determinar con daño o amenaza de daño? Con daño necesitas determinar, es una radiografía de la industria. ¿Cómo se encuentra la industria? La industria se encuentra dañada, la industria se encuentra no dañada. ¿Cómo determinas esto? Analizas una serie de factores enumerados en los acuerdos que ustedes van a revisar. Estos factores van desde el volumen de empleo, las ventas, la productividad, el flujo de caja, la capacidad de reunir inversión. Todas estas cosas te van a decir cuál es el estado que guarda esa industria en particular. Y es la que vas a poder determinar si está sufriendo daño o no. El tercer elemento es el elemento en el cual juntas estos dos elementos. ¿Qué quiero decir con eso? El aumento debe ser, el daño que sufra la industria debe ser a causa de ¿qué? Del aumento. Y omití un tema que era la amenaza. Amenaza de daño es una situación en la que la industria está en estado vulnerable. Y de continuar en la tendencia de aumento de las importaciones va a sufrir un daño. Hay una amenaza. El acuerdo de salvaguardia dice que la determinación de amenazas no se puede basar en conjeturas ni posibilidades remotas, sino que en hechos reales. Entonces, tienes por un lado un aumento de importaciones, por otro lado un daño a la industria, y el tercer elemento te obliga a ¿qué? A vincular estas. Es decir, a establecer una relación causa y efecto. Causa, daño. Efecto, el aumento. El aumento debió haber sido el causante del daño. Y aquí te exige, instrumentos nacionales e internacionales, te exigen que atribuyas, que analices qué dañó una industria. Es muy raro el caso en que una industria solo se daña por una causa. Hay muchas causas que dañan una industria. Por ejemplo, cambios de patrones de consumo, por ejemplo, cambio de tecnología, o por ejemplo, crisis económica. Lo que el acuerdo de salvaguardias te exige es que aísles todas estas causales y encuentres el vínculo entre el aumento y el daño. A ese análisis se le conoce como no atribución. Es decir, que atribuyas el daño al aumento y que aísles las demás causales de daño. Este es un análisis muy importante, porque al final es el que te va a vincular el aumento con el daño. Estos tres elementos los van a encontrar en todos los acuerdos, tanto en salvaguardias bilaterales como en salvaguardias globales. Faltan, voy a hablar de 4 cosas muy importantes. Primero, monto. ¿Cuál es el monto de una salvaguardia? El monto va a equivaler al daño que quieres prevenir. Normalmente una salvaguardia se da como consecuencia de una baja de aranceles. Entonces, el monto va a ser el necesario, si la industria se está dañando, va a ser el necesario para evitar este daño. ¿Qué formas adopta la salvaguardia? Normalmente las salvaguardias son arancelarias. Acuerdos como el Telecan, otros disponen que solo van a poder ser arancelarios. Pero también puedes escoger alguna otra forma para restringir el comercio, por ejemplo, un cupo. Entonces, las salvaguardias pueden adoptar formas arancelarias o no arancelarias. Y la ley lo establece claramente. ¿Cuánto dura una salvaguardia? Bueno, ahí depende el plazo. Pero el máximo plazo, en el caso de las globales previstas en la OMC,
pueden ser 4 años, más 2 años por ser México un país en desarrollo. Pero mucho va a depender del instrumento que la regule. Yo no puedo darles hoy una regla general de duración. Va a depender del instrumento que la regule. Va a depender del acuerdo bilateral, del Tratado de Libre Comercio o de la OMC. Yo les hablo de las reglas de la OMC que establece que se impondrán hasta por 10 años. Y por último viene la parte más importante. Yo les dije al principio de esta presentación de salvaguardias que las salvaguardias eran un contrasentido a la historia de comercio, al tema de comercio. Permitían a un productor nacional imponer una salvaguardia, impedir el comercio o castigar a un importador o castigar a un importador sin ninguna razón, a diferencia de las prácticas desleales. Por eso, tanto la OMC como los tratados de libre comercio prevén una compensación. Es decir, si tú impones una salvaguardia, tienes que pagar por ella. Tienes que pagar por ella en 2 formas. Uno, compensando. Es decir, te voy a restringir tu comercio de aguacate, pero te voy a permitir tu comercio de tequila, por un lado. Pero si esa compensación no da, te autoriza a adoptar represalias. ¿Qué es represalias? Me afectaste mi comercio de aguacate, yo te voy a afectar tu comercio de tazas. Es decir, adoptar medidas de naturaleza equivalente. Es importante señalar que este derecho de compensación y represalia en la OMC solo se puede ejercer hasta el año 3. Es decir, 3 años no estás obligado a ejercerlo. Mientras que en el Telecán es inmediato. Como van a ver, en los casos que le vamos a mandar o que van a tener a su disposición, México solo ha aplicado a la fecha una salvaguardia en el marco de un tratado de libre comercio, que es una salvaguardia sobre pollo. Los invito a que revisen esos elementos y los contrasten con los elementos que hemos visto en clase y vean cómo juegan estos elementos. Asimismo, vamos a compartir con ustedes casos sobre este estándar de salvaguardia, sobre todo el OMC, donde se van a dar cuenta qué difícil es para un país jurídicamente imponer una salvaguardia. Porque, insisto, es una contradicción. Cualquier duda, nos encontramos a sus órdenes en ricardoramirezh@derecho.unam.mx. Les agradezco mucho su atención.